los requisitos necesarios para acceder al ingreso mínimo vital. Podrán solicitar la prestación todas las personas que tengan entre 23 y 65 años o desde los 18 si hay menores a cargo que lleven al menos un año de residencia legal en España. El acceso al ingreso mínimo vital dependerá exclusivamente del nivel de ingresos y del patrimonio de la persona que lo solicite. Respecto a los ingresos, se puede solicitar si los ingresos totales del año anterior son inferiores a la renta garantizada anual, de acuerdo con los umbrales que ya hemos explicado. Por ejemplo, en el caso de una unidad de convivencia con 2 adultos y 2 menores, sus ingresos en el año anterior no deben superar los 10.500 euros. Y también se puede solicitar si durante el tiempo transcurrido del año actual se han obtenido ingresos que, en términos anuales, estarían por debajo de la renta garantizada. Esto permitirá atender a las personas que se han visto afectadas por una situación de pobreza sobrevenida a causa de la COVID-19. Esto nos ha llevado mucho trabajo. Normalmente se tienen en cuenta las rentas del año anterior, pero la crisis de la COVID, con sus consecuencias económicas y sociales, se ha producido en 2020. Por eso hemos estado trabajando mucho para que las personas que acusen una situación de pobreza sobrevenida como consecuencia de la COVID se puedan acoger también a este ingreso. Y además de los ingresos, como decía, se comprobará también el patrimonio neto de la persona u hogar solicitante, restando lógicamente las deudas y sin tener en cuenta, como no podría ser de otra manera, la vivienda habitual. En este sentido, se establece un límite de patrimonio para acceder a la prestación que, de nuevo, aumenta en función del número de personas en la unidad de convivencia. Ese límite de patrimonio para alcanzar el ingreso mínimo es de 16.614 euros para una persona que viva sola y será incrementando por cada miembro adicional de la unidad de convivencia hasta un máximo de 43.196 euros, restando, como decía, las deudas y sin tener en cuenta la vivienda habitual. Además, quienes estén sin trabajo deberán, lógicamente, estar dados de alta como demandantes de empleo. Se establecen, no obstante, algunas excepciones para colectivos como las personas víctimas de trata, de explotación sexual o violencia de género. Hemos estado trabajando con el Ministerio de Igualdad, que ha hecho aportaciones muy importantes en esta dirección. Otro elemento que quiero resaltar es que el ingreso mínimo vital es una prestación compatible con otras rentas de inserción de las comunidades autónomas. Lo que hacemos hoy es establecer un suelo mínimo igual para toda España, pero lógicamente las comunidades autónomas, en el marco de sus competencias, van a poder complementar el ingreso mínimo vital atendiendo a sus realidades concretas, que son muy diversas en nuestro país. Quiero aprovechar además para agradecer al conjunto de las administraciones autonómicas, muchas de las cuales han sido pioneras a la hora de implementar rentas de inserción social, que han sido una referencia fundamental para el trabajo que hemos hecho aquí. El problema principal que podían tener muchas de las rentas autonómicas no estaba en la cuantía de la prestación, sino en el alto porcentaje de población potencialmente beneficiaria que en la práctica no ha tenido acceso a ellas. Por eso el principal objetivo del ingreso mínimo vital es aumentar la cobertura de las rentas de inserción de las comunidades autónomas, simplificando los trámites de acceso, como explicaré a continuación, para que ninguna persona en situación de vulnerabilidad se quede desatendida. ¿Cómo se puede solicitar el ingreso mínimo vital? En primer lugar, les anuncio que se les concederá